Y nosotros damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, esta mañana del lunes 25 de mayo, el ingeniero Eligio Jaques, quien es el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y ex ministro de Agricultura, que está aquí con nosotros de forma presencial, casi olvidándonos de todo, porque ya estamos reabriendo todo esto. ¿Cómo está, don Eligio? Muy bien. Que sabe que me llamó la atención que usted viniera en físico. Es que un hombre que quiere... Yo reclamé hacerlo así. Yo vi que hacerlo en físico. Reclamé hacerlo así porque es que uno tiene que ayudar a la normalización ¿Verdad? y a botar este terror, este miedo que hay, porque uno tiene que también reforzar su sistema inmunológico. Eligio, tenemos una situación que justamente comenzamos esta mañana. Abrimos el programa esta mañana con eso. Actualmente, y desde el año pasado, la Organización Meteorológica Mundial anunciaba que iba a ser un año de sequía, lo que iba a haber prácticamente en el mundo. Y estamos viendo que en República Dominicana hay una situación de sequía grave, afectando, ayer, por ejemplo, el INDRI le anunciaba a los productores de la región norte que no podían sembrar de la misma forma en que lo hacía como si fuera un año normal. Y por el otro lado, el presidente, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, estimaba el déficit de agua en unos 90 millones de galones de agua diario para la capital. Frente a esa situación, ¿qué se podría hacer? Cambiar el gobierno. Cambiar el gobierno. Eso es lo que hay que hacer. El gobierno hace llover. No, pero retiene el agua de los 502 ríos que tiene la República Dominicana. ¿Pero cómo? Haciendo represas, haciendo diques, haciendo lagunas, Pero, almacenando el agua, como hacen todos los países del mundo, menos pero República ¿desde Dominicana. cuándo no hacemos presa aquí? En 16 años se ha hecho una sola represa pequeña en Derrumbadero, en el cercado de San Juan de la Maguana. Entonces el gobierno, si ustedes llegan al gobierno, van a hacer presas. Pero claro que sí, ¿Cuántas se ha presas van a anunciado hacer? ya eso, por Dios. ¿Pero cuáles presas van a hacer? 6 presas ¿Cuáles presas? de las que tienen decenas de años estudiadas. ¿Cuáles presas? Ahí te voy, no te me desesperes. La número 1, hay un río que se llama Río Yuna, que fue medido hace ya más de 10 años, más de 15 años, detrás de Bonao. Y el cauce medido durante un año fue de 37 metros cúbicos por segundo. Ese río, al bajar y pasar por la presa de Atillo, más adelante se le suman 5 ríos que tienen respetable caudal, entre ellos Camú, Barracote, Cristal. Y cuando ese río sale al mar, en la bahía de Samaná, ya lleva 102 metros cúbicos que caen al mar, toda esa agua. Esa agua retenida donde se ha hecho el estudio, en Bonao, atrás de Bonao, Sí, eso es en el cruce de Río Blanco. Al pie de la cordillera. Podría de ahí sacársele 20 metros cúbicos y no pasa nada de ahí para abajo, al ¿Usted contrario. dice hacer una presa en el Bajo Yuna? No, en el Bajo Yuna no. Aquí arriba en Bonao, para Bonao. que tenga altura 384 metros sobre el nivel del mar, Que y baje tú por puedas gravedad. mandar 10 metros cúbicos hacia la capital, por ejemplo. Y 10 metros cúbicos por el otro lado, para que bajen por Villa Tapia, por el lado abajo de San Francisco de Macorís, hasta llegar al cruce de Villarriba, el Abanico. Ese es un estudio de una presa que es impostergable para mejorar los acueductos de esas comunidades y para mejorar el riego. En esa zona de la provincia de Duarte, digamos por donde está la finca Guayo, que llega hasta allá, pasando por Pimentel, Castillo, y llegando a la entrada de Villarriba, que hay mucha tierra plana y muy buena para hacer beneficiar a El otro efecto de esa presa es que controla las aguas del Bajo Yuna. Pero lógicamente, pero hay otra favorabilidad para esa iniciativa, y es que al tú mandar 10 metros cúbicos en dirección a la capital, te puede mejorar los acueductos de Villa Altagracia, de Bonao, de Piedra Blanca, de Alcarrizos, de Pedro Brán, de Santo Domingo Este. Entonces te pueden llegar 7 metros cúbicos a la capital. No 6 como llegan ahora de la presa de Valdesia. Esos 6 metros de la presa de Valdesia van a ser sustituidos por esos 7 que vienen desde el Cibao, para entonces dejar esos 6 metros y desarrollar Baní, por Dios, que tiene una enorme llanura que va desde el río Nizao, desde aquí a la entrada de la provincia de Peravia,
hasta Asua, donde hay casi 1 millón de tareas de tierra, de lo que tiene nada más, de lo que nada más se siembran aproximadamente 90.000, porque no hay agua. Cuando esos 6 metros cúbicos se queden ahí con riesgo de precisión, tú puedes incrementar el área bajo cultivo y convertir a la provincia de Peravia en una de las más ricas del país. ¿Cuál Usted es sabe el efecto, que- cuál es ajá. el efecto, perdón, Lorena, cuál es el efecto de Monte Grande? A propósito que usted menciona el sur de la presa de Monte Grande, que está prácticamente lista. El gobierno del PLD, curiosamente, cada vez que inicia una obra, la obra se queda en el camino. Ujú. Y cuando recibe, como fue el caso del Merca Santo Domingo, recibió con un 80% de terminación. Se duró 12 años para terminarlo. O sea, así pasa con la presa de Monte Grande, que ha durado más que el canal de Panamá, Ujú. cuando se construyó aquella vez, hace ya más de 100 años. En Monte Grande es una presa importante, que te va a, primero, a corregir las anegaciones de los pueblos que quedan aguas abajo. Y segundo, tú vas a poder aprovechar unas llanuras que hay entre las provincias de Barahona, Bauruco e Independencia, que se aproximan entre 300 a 500.000 dependiendo del sistema de irrigación que tú utilices. ¿Sabe que Eso hay que terminarlo algún día, por Dios. ¿En qué nivel está ese es el actualmente? problema? No. Está que camina 5 pasos para adelante y 3 para atrás. Eso le falta un tiempo de trabajo de aproximadamente 1 año y medio continuo. Es decir, que le va a tocar al próximo gobierno. Evidentemente. Si lo toma en consideración. Es igual que, Si lo toma en igual que consideración. Guayguí. Porque es que después que se ha hecho una inversión de la dimensión que se ha hecho ahí, es un crimen que tú no un día tomes en serio la terminación para que Ujú. entonces esa zona deje de ser pobre. Porque la diferencia entre pobreza y riqueza en una zona que tiene vocación para la agricultura es el agua. Mire, ingeniero, o Pero nosotros hay al problema, principio del ingeniero, programa. ahí, perdón. Ujú. El problema del agua en República Dominicana también tiene otra vertiente, que es que la tecnificación para la irrigación, lamentablemente todavía no la tenemos, porque en la mayoría, podríamos decir que casi en un 80%, lo que se hace es una irrigación por enchumbre. Por inundación. No es que no la tenemos, es que no la hemos asumido, pero la tecnología está. La tecnología está. Pero yo le pregunto, ¿cómo usted le dice a un simple agricultor? No es decírselo nada más, es ayudarlo Ayudarlo a que se a haga. establecerlo. Nosotros buscamos una vez un financiamiento del Banco Interamericano de 56 millones nada más, y el gobierno aportó 5, que se llamaba PATCA, Programa de Transición Competitiva Agroalimentaria. El gobierno iba a poner con ese financiamiento a largo plazo, creo que 25 años, el 80% del valor de la tecnología de precisión, o sea, el riego por goteo o presurizado, microjet. Eso lo iba a poner el gobierno. Y tiene que ser así, tiene que ser así. Es que el agricultor, viendo los resultados, acaba asumiéndolo de una vez. Entonces, para eso es que existen las instituciones, por Dios, para decirle a la gente cómo logra mayor beneficio de su trabajo. Y tú Entonces, preservas la calidad de los suelos. Eso, exactamente, entonces, eso es lo que se pretende hacer, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Si el pueblo, como parece ser, nos premia con su voto. Usted sabe que nosotros al principio del programa hablábamos de los programas de gobierno que se depositan en la Junta, pero a veces adolecemos de conocerlos correctamente. En materia de gobierno, de proyectos, ¿qué tiene el PRM con relación al tema agrícola? No solamente con lo que estamos hablando del agua, a nivel más macro, ¿qué quieren ustedes hacer en esos 4 años de ser electos el próximo 5 de julio? Ya el candidato Luis Abinader ha presentado a la opinión pública, por algunos programas, un compendio general así de todas las cosas que se propone hacer en cada uno de los ámbitos de la acción. En el sector agropecuario, aparte de las presas, yo le hablé de una, pero hay otras que están en la lista, son 6 en total de las grandes presas. Hay una en el sur que se llama Joca, eso queda para cubrir con agua la llanura hoy desértica que va desde las matas de Farfán, Bánica y Pedro Santana. Casi 300.000 tareas inútiles hoy día, pero que podrían ser un valle como el de Asua, que antes de la presa
que Sabana Yegua no producía gran cosa. Y ahora hay 110.000 tareas en Asua produciendo los 12 meses del año. Así va a pasar. Ahí bonito está también, ¿verdad? En la agenda. Con otra. Artibonito. Artibonito. Sí. Hay otras presas en el noroeste de la República Dominicana. Ustedes han visto que cada vez que... Él mencionó la de Guayubín y la de Amina. Sí, ustedes han visto que cada vez que viene una agua más de lo promedio, el agua termina en los bananales de la zona de Montecristi. El Yaque recoge no solo las aguas de la cordillera central, sino la cordillera septentrional también. Todo que eso. le viene a toda velocidad porque le queda muy alta y viene a mucha velocidad. Entonces, cuando cae al río, ya con los sedimentos, el río Yaque se ha ido sedimentando, que esa es una tarea también pendiente. Pero ahí hay entonces el agua se sale de una vez de pero ahí cauce hay una y tarea, entra en los lineales. Ahí hay otra tarea pendiente y es que la presa de Monción nunca se le terminaron de hacer los canales que lleva para la irrigación. Sí, es que la presa de Monción tiene un objetivo fundamental que es para acueducto, que yo creo que se ha sido suplido de manera adecuada. Pero en ese mismo lugar, en esa cordillera por donde está la presa de Monción y el contraembalse, es que están los ríos Amina y el río Guayubín, que son los que han sido objeto de estudio para ser aprovechados esas aguas. Y evitar que se vaya al mar. Eso es uno de los crímenes más grandes. De cada 100 se dice que galones de agua que producen nuestra fuente. Oye, alrededor del 80%. No, 89% se va al mar. Se va un poco más. 89%. Nosotros aprovechamos el 11% y no vaya usted a pensar que es de manera adecuada que la aprovechamos. Pero retomando un poco la inquietud de Loreni, el gobierno, las actuales autoridades resaltan constantemente que el país no ha tenido escasez de productos y que alrededor del 85% de las cosas que consume el país se producen aquí. Asumiendo eso como verdad o asumiendo eso como algo cuestionable, ¿qué tendría que hacer el país para, si eso es verdad, reafirmar eso? Y segundo, para potencializar eso y mirar más hacia el exterior o hacia la agroindustria. Mira, esa suma, yo la he escuchado repetir una y otra vez. Y quienes las usan parece que no se han detenido a hacer los cálculos de manera correcta. Este país no produce una sola libra de trigo, por ejemplo. No lo produce. Y consume pan por un tubo. Aquí se traen alrededor de 10 millones de quintales de trigo al año. ¿Por qué no se produce? ¿Cuáles no son lo da las condiciones de la tierra. Exacto. Hay condiciones para otros cultivos. El clima no es adecuado. Además, para tú producir 10 millones de quintales de trigo, tú vas a tener que dejar de producir arroz y plátano y todas esas cosas que nosotros producimos aquí. Es igual que muchas personas que han intentado producir vino aquí y crean su viñedo, pero las condiciones climáticas en la República Dominicana, aunque es una tierra muy fértil, no da para hacer crecer una uva con la calidad que requiere un vino. Lo que hay que decidirse es por los cultivos competitivos, los que nos puedan generar beneficio y que podamos aprovechar el plus de la condición de país tropical, porque eso, como tú dices, es una fruta tropical. Mango, banano, cacao, piña, cacao, limón, aguacate, pimiento. Mire, me quiero ir un poquito al plano político, porque las elecciones, para ustedes poder desarrollar todos estos proyectos de gobierno, deben ganar las elecciones. Y en el área agrícola, el gobierno actual ha implementado desde sus inicios, el primer periodo, lo que son las visitas sorpresas. Y esas visitas sorpresas dicen que tienen conquistado el campo. Entonces ahí quiero que usted me explique esto. Primero, por la cercanía que han tenido con un presidente durante 8 años. Segundo, por el elemento de los proyectos que se ha puesto a funcionar y el dinero que se ha invertido en esto. Y tercero, porque acompañado de la visita sorpresa y de los proyectos, se ha hecho el proyecto de titulación, que se han otorgado más de 50.000 títulos a pequeños productores del campo a nivel nacional. Algo que al parecer ha sido trascendental por la cantidad de títulos que no se había dado en épocas anteriores. ¿Cómo ustedes pretenden contrarrestar esto en esta campaña que queda apenas unos 40 días? Contrarrestar, no. Nosotros lo que hemos anunciado es aprovechar las cosas buenas que pudo haber tenido la tan cacareada, tan publicitada visita sorpresa. No es una mala idea que un presidente vaya a hacer contacto periódicamente con la parte quizás más menesterosa o más olvidada del país.
vamos a decir, la intención, pudiera uno decir, tiene cosas positivas. Lo malo es la envoltura de improvisación que entraña hasta el propio nombre de la visita sorpresa. Eso no califica dentro de una idea adecuada de planificación que se supone que debe incorporar a cada uno de los sectores de la vida de la nación, de más en más, de manera gradual. Y yo te digo, ojalá que los próximos presidentes tengan siempre un día disponible a la semana para entrar en contacto con los hombres y mujeres que habitan en las zonas rurales del país. Pero que esa visita sea para darle inicio a las cosas que previamente el equipo de planificación del Estado haya previsto para hacer inversiones que tengan sentido. Y no que haya tantas cosas, tantas promesas que se hayan quedado en el aire, la inmensa mayoría. Eso es una barbaridad. Yo he visto algunos algunos lugares donde el presidente visitó que ahora deben dinero y no tienen producción. Pero no es un caso, esto tú lo encuentras en cualquier rincón de la República Dominicana. ¿Ha fallado el proyecto? Sí. Yo te digo, tiene cosas buenas. Es bueno que un presidente saque tiempo para ir a potenciar, a levantar la moral, el ánimo de la gente en cualquier rincón de la República Dominicana. Pero mejor que eso es que si prometió algo, que ese algo sea cumplido. ¿Lo continuaría, y eso Luis? no es lo que ha ocurrido. No, yo he escuchado más de una vez a Luis hablar de hacer ese inventario de demanda para entonces incorporarlo a un plan nacional que pueda mantener una visita periódica en función de una planificación Ingeniero, y un anuncio de inauguraciones de cosas previamente estudiadas. ingeniero, como bien usted dice, el nombre medio contradictorio, porque la visita de sorpresa no tiene nada, porque eso se planifica muy bien. Claro. Sin embargo, dentro de esa dinámica del presidente Danilo Medina, se han establecido, creo que unos 7 proyectos agroforestales, que incluye preservación de árboles, sembrar para preservar, siembra de aguacate, café, ese tipo de cosas. ¿Conoce usted más o menos el impacto y cómo ha ido evolucionando eso? Y si tiene sentido desde el punto de vista... Yo conozco, por ejemplo, un estudio que se hizo en una montaña de la provincia de Bauruco, que se llama Apolinar Perdomo, que queda a 750 metros sobre el nivel del mar. El presidente fue allí y le anunció que quería que le ayudaran a reforestar y que él le iba a hacer un pago mensual de unos 5,000 pesos por familia. Habían 1.600 familias, quiere decir que cada mes había un desembolso de aproximadamente 8 millones de pesos. Nosotros nos pusimos a calcular qué diferente hubiera sido hacer una reforestación a cambio de una incorporación a la vida productiva, porque entonces ese componente de los 3,000 pesos era por 3 años hasta que se sembrara la loma de Apolinar Perdomo. Y después de los 3 meses, después de los 3 años, ¿qué va a pasar con esas familias que no pueden cortar los árboles que sembraron? ¿Qué va a pasar con ellos? No, porque hay zonas... Si tú aprovechas la altura, óyeme este detalle, si tú aprovechas esa altura que es ideal para el desarrollo de los programas de invernadero, por ejemplo, teniendo tú a 40 minutos un muelle ahí de Barahona que no está en nada, que está, me imagino, lleno de telaraña, por falta de operatividad, tú estás desperdiciando la ocasión de sembrar pinos a cambio de un apoyo del gobierno para ponerse a producir vegetales que lo demandan los mercados internacionales. Pero, por ejemplo, en el caso de Sabanayegua, ese es un proyecto que incluye la producción de aguacate, básicamente. Así que ahí hay un cultivo previsto. Él está hablando del proyecto agroforestal, no de un proyecto forestal. No, agroforestal. Sino agroforestal. Por eso que te estoy hablando de que se plantea la siembra de aguacate como una forma de producción continua. Es decir, que la estoy hablando, el café. si ese fuera el caso, de hacer la planificación correcta en cada caso. Ahí lo que va es eso, pero allí, donde yo te estoy diciendo, lo que debió haber ido era una mezcla de las dos cosas. ¿Usted conoce el Sabanayegua? Le he oído hablar.
Yo sé dónde queda, he ido allá. Ok, Conozco de la... pero ¿le parece el concepto correcto? Pero claro que sí, yo te estoy diciendo que todo lo que obedezca a una planificación previa de potencialidades de las cosas que se dan, que no afecten los cursos de río, por ejemplo, que no te pongas tú a sembrar, como pasó en Valle Nuevo, ¿verdad? Porque entonces tú estás afectando. Usted ha mencionado un tema importante que usted tuvo mucho que ver, que es el tema de los invernaderos. Ajá. ¿Cuál sigue siendo el potencial de los invernaderos para un... Te lo digo de esta manera. Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado, 2019, invirtió 13.000 millones de dólares importando vegetales del mundo. Eso tú lo encuentras en Google ahí. 13.000 millones de dólares comprando vegetales del mundo. México le aportaba 172 millones de libras promedio mensual durante el año pasado a Estados Unidos. Se le espejo al futuro. Nosotros no llegamos ni a 80 millones de libras. Por falta, bueno, había más de un problema, pero una de ellas es la falta de promoción, la falta de apoyo a la comercialización. Y la acreditación por internacional. parte del gobierno. Y la acreditación internacional, nosotros estamos correctamente dentro de los estándares internacionales para poder acreditar los productos dominicanos. Sí, no tenemos, hubo una amenaza de un insecto que no existía aquí en el país e hizo que Estados Unidos bajara la cortina para evitar que los bienes de invernadero entraran allá. Eso coincidió con una gran producción de vegetales que había también en California. Y nos quedamos aquí buscando, nos quedamos con la duda de la mosca esa. ¿Dónde colocar esos? No, nos quedamos con la duda de si la mosca existía. La mosca del Mediterráneo. Sí. Que no fue más bien una protección de allá. Exacto, no hubo una sola fotografía que te presentara una mosca. Pero bueno, vamos a decir que sí, que la había. Y tuvimos la mala fama. Sí, entonces esos vegetales se nos quedaron dentro de los invernaderos. Primero, el gobierno pudo haber actuado. Porque ese problema que tiene Estados Unidos con la mosca del Mediterráneo no lo tienen en la mayoría de los países de Europa. Y si el gobierno hubiera metido su mano generosa, larga, probablemente ese producto hubiera llegado a otro mercado. Con la ayuda del gobierno, que a veces, ustedes lo saben, siempre hay, cuando hay una desgracia, cuando hay, por ejemplo, una inundación, cuando hay una derrumbe de una presa, qué sé yo, viene el gobierno con toda su... ¿Cuál es el potencial del mercado caribeño y latinoamericano para muchos productos básicos que nosotros tenemos? Porque a veces hablamos más de Estados Unidos, Europa, pero mira, a veces pensamos poco en la zona, porque yo dice un amigo que en Haití tú vendes un pantalón con la pierna más larga que otra y se vende. Si lo mandas para Estados Unidos te lo devuelven. Sí. En Haití, bien visto, no deja de ser una oportunidad. Bueno, es el segundo mercado nuestro. Pero aún con todas las situaciones que se dan ahora, porque uno siempre está pensando en la posibilidad de un tratado, un acuerdo comercial con ellos, y una mayor atención a la frontera de allá y de aquí también, mayor aprovechamiento, mayores inversiones. Por otro lado, las islas tienen una alta capacidad de ingresos, la inmensa mayoría de ellas. Y Estados Unidos, ¿por qué descuidar a Estados Unidos? Si tiene una capacidad de demanda, que todo lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que hace Costa Rica, que te mete, en vez de nombrar 18 vicecónsules en un consulado, como hacemos nosotros, como hacen la República Dominicana ahora mismo, te nombra 10 inspectores de mercado por cuenta del Estado con cargo a su Cancillería. Y tú lo encuentras ahí en Miami, lo encuentras en Nueva York, en los mercados, joseando, buscando a ver qué puede meter de Costa Rica en ese mercado. Y por eso el año pasado le vendieron 1.023 millones de dólares en piña nada más al mercado americano. Nosotros le vendimos 3.7 millones. Teniendo nosotros una tarea y media con vocación para la piña por cada tarea que tiene Costa Rica. Se nos acabó el tiempo. Gracias por... Saludos le mando una televidente. Le dice que usted se ve muy joven. No sé lo que quiso decir a ella ahí con eso, pero me la acaban de escribir. Bueno, y hay que decirle que la barba
Lo ayuda. Vino con el COVID, pero que se queda. No, Percio impuso la moda de la barba. Ya. Ya. Sí. Ay, usted Gracias, sabe. ingeniero. Gracias a ustedes por la Ingeniero, muy invitación. amable, Como ¿eh? siempre, Señores, cuidado. gracias. Ha estado compartiendo con nosotros en esta entrevista presencial el ingeniero Eligio Jaques, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ex ministro de Agricultura. Y con este terminamos la jornada del día de hoy, lunes 25 de mayo, agradeciendo a todos ustedes su fidelidad a esta hora de 6 a 8 de la mañana. Los dejamos con la programación de Telemicro. Nos encontramos mañana. Mañana tenemos en entrevista simultánea al doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República. En 3 ocasiones estará compartiendo con todo el equipo, Geraldino González, Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora Loreni Solano, y con los demás canales de Grupo de Medios Telemicro en esta entrevista simultánea. Hasta mañana y los dejamos con la programación de Telemicro.